Buenos días. ¿Se escucha bien? Es raro compartir sin micrófono. Esto es lo último en la tecnología para mí. Bueno, estamos contentos de poder estar. Hoy estoy con mi esposa en esta mañana, Rebeca. Ahí si se pone un poquito de pie, si ustedes la ven. Hace 14 años, 5 meses y un día que estamos casados. Había que ser preciso porque no me acuerdo las horas, pero nada. Ustedes saben que con eso no se juega. Así que estamos contentos de estar en esta mañana con ustedes. Realmente es un privilegio, siempre es un privilegio estar con el pueblo de Dios. Lo entendemos así, es nuestra convicción. Y creo que no hay otro lugar mejor en que podamos aprovechar nuestro tiempo un domingo por la mañana que estar compartiendo con el pueblo de Dios, expuestos a la palabra, cantar al Señor, compartir en comunión, edificarnos unos a otros. Así que este es el mejor tiempo, el mejor aprovechado. Y estamos sirviendo en la iglesia, estamos acompañando a la iglesia en este tiempo, pastoreando la congregación y realmente nos gozamos en eso. El Señor está haciendo una obra en nuestros corazones y también a través nuestro. Realmente es un privilegio y ver la gracia de Dios, ¿no? Cómo Dios usa personas débiles para traer dirección y crecimiento a la vida de la iglesia. Los hermanos le mandan saludos. En realidad no saben que estamos acá. No. A algunos no les hemos avisado porque, bueno. Ya me parecía que esto era muy ilusorio. Ahora sí, volvimos a la tierra, a la normalidad. Bueno, hermanos, les decía que los hermanos allá están agradecidos y bueno, realmente no sé, recién decíamos con mi esposa, ¿qué estamos haciendo acá? No entendemos nada, ¿no? Pero bueno, resulta que yo lo invité a su pastor, a Diego Candela, también en un momento iba a venir Cristian a compartir a la iglesia y eso había sido todo y resulta que ahora yo estoy en la iglesia de ellos compartiendo la palabra, pero bueno. El Señor ha sido bueno dando oportunidades de acuerdo a como Él quiere. Ya estamos, ¿no? Abramos la Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 16 al 18, vamos a meditar en esta mañana. Antes de compartir la escritura, vamos a dirigirnos a Dios en oración y pedirle su guía. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo traiga claridad a nuestras mentes. Padre, que nos enseñe tu palabra, que nos guíe, que nos lleve a la verdad, que podamos, Señor, entender estos textos y que estos mismos pasajes puedan ser relevantes para nuestra vida, Señor. Queremos pedirte que tú uses tu palabra, que tú me utilices aún en medio de mis propias limitaciones, Señor, pero entendiendo que es tu palabra la que tengo que representar. Y, Señor, guía a los hermanos, dale, Señor, atención para que puedan, Señor, despejar su mente de cualquier otra cosa que no sea lo que tu palabra dice en esta mañana, Señor. Entendemos, Padre, que cuando tu palabra es predicada, Señor, tú hablas. Tú, Señor, has dejado tu palabra y la relevancia y las implicaciones de cada uno de los pasajes son necesarias, son autoritativas, suficientes para nuestra vida y queremos someternos a tu voluntad, Señor. No permitas que los pormenores de esta vida nos hagan desatender los preceptos, las prescripciones que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, atrae nuestro corazón a ti, danos, Señor, un deseo por tu palabra en esta mañana y que nuestra mente pueda estar subordinada a eso, Señor, nuestra voluntad, nuestras emociones, que cada cosa en nuestro ser esté sujeto a lo que vamos
a estudiar en esta mañana. Oramos, Señor, por la bendición de tu pueblo, Señor, y también oramos por la iglesia en Tristán Suárez, Señor, que tú utilices también tu palabra para la edificación. Y las iglesias de sana doctrina, Señor, que se reúnen en torno a tu palabra a través del mundo en este momento, que tú también estés acompañándolos. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjeme poner el horario. Santiago capítulo 1, versículo 16 al 18. Antes quería compartir una historia con vos. Hubo un hombre llamado Horacio Spafford. Fue un hombre exitoso en los negocios, así como un fiel creyente. Él vivía con su esposa Ana en Chicago. Sin embargo, durante una década atravesaron bastantes tragedias que golpearon a la familia. Por ejemplo, perdieron a uno de sus hijos apenas de 2 años de edad. Después hubo un incendio en la ciudad donde ellos vivían y acabó financieramente con la familia. Destruyó por completo todas las propiedades en las que Horacio había invertido la mayor parte de su dinero. Así que la familia necesitaba un alivio, un respiro, y planearon un viaje a Inglaterra. Tomarían un barco en dirección a Inglaterra y no solamente se iban a despejar, sino que también iban a acompañar a este famoso predicador Moody. Pero un compromiso de último momento impidió que Horacio vaya con la familia y con el objetivo de no arruinar las vacaciones, envió a su esposa y a sus 4 hijas y después él se iba a reunir con ellos en Inglaterra. Después de 7 días de navegación, el barco va a colisionar y se hunde en apenas 12 minutos. 226 personas mueren, entre ellos las 4 hijas de Horacio y Ana Spafford. Unos días más tarde, Horacio recibió la devastadora noticia que decía de parte de su esposa: salvada sola, ¿qué debo hacer? Inmediatamente Horacio Spafford tomó el próximo barco que partía para Inglaterra, y mientras navegaban el capitán lo llama a la cabina para decirle que estaban pasando exactamente por el mismo lugar donde el barco se había hundido. Y fue en ese momento que él escribió las palabras del precioso himno que nosotros cantamos, el himno 112. Si paz cual un río, es aquí mi porción. Si es como las olas del mar, cualquiera mi suerte, es ya mi canción. Está bien, con mi alma está bien. Horacio Spafford, sin lugar a dudas, confió, dependió y descansó en la bondad del Dios Santo y Todopoderoso. Sumergirnos en la bondad de Dios trae aparejada en nuestra propia vida espiritual esta serie de convicciones que nos van a sostener en las circunstancias que nos presionan y que nos empujan a la desesperación. Pero si perdemos de vista por un momento la bondad de nuestro gran Dios, la vida va a ser dura y corremos el riesgo de entrar en la desesperación. El pasaje que vamos a estudiar en esta mañana nos va a ayudar a confiar en esta gran bondad. Santiago, el que escribe la carta, fue el medio hermano del Señor Jesucristo, y él le escribe a un grupo de creyentes judíos que estaban dispersos por alguna parte del Imperio Romano debido a la persecución de parte de los judíos también. Ellos estaban pasándola mal, estaban atravesando situaciones difíciles. Imagínense, tuvieron que huir de manera abrupta, sin ningún tipo de planificación. No es algo que ellos estaban esperando, porque realmente así llegan las pruebas a la vida, ¿no? De manera súbita. No sabemos en qué momento de nuestra vida vamos a empezar a experimentar el dolor. No tenemos nosotros planificado, bueno, en esta etapa la vida va a doler. No lo sabés a eso, no lo podés manejar. Pero lo que podemos estar seguros es que vamos a pasar por pruebas. Job decía, como las chispas es para el fuego, el hombre nace para la aflicción. No solamente esto afecta a los creyentes, a todo ser humano, ¿no? Tenemos que enfrentar pruebas. Es inevitable. Es seguro que en esta vida vamos a experimentar el duelo, la pérdida de algún ser querido, el deterioro de nuestra salud, noticias imprevistas. Hermanos, vivimos
en un mundo minado por situaciones que no esperamos, situaciones inesperadas. Así que este grupo de creyentes que se reunía en Jerusalén, que tenían todas las cosas en común, que vivían su fe de una manera ferviente, toda la iglesia iba en crecimiento, ahora están en pruebas, lejos de su casa, sin quizá una seguridad económica, sufriendo diferentes cosas que para enumerarlas tendríamos que usar bastante tiempo, ¿no? Pero aunque esta iglesia primitiva manifestaba una fe real, una fe sustanciosa, había mucho dentro de la iglesia que era pura inercia, puro movimiento de entusiasmo, de mero entusiasmo, y necesitaban crecer en profundidad. Algunos estaban bien porque las cosas parecían marchar bien, pero la prueba expuso que no todo estaba bien dentro de sus corazones. Y eso es lo que hace la prueba, ¿no? La prueba revela lo que hay adentro. Nunca creamos que las pruebas tienen el propósito de destruir al Hijo de Dios. Eso no es así. La finalidad de las pruebas va a ser solidificar nuestra vida espiritual. Es producir madurez, es que podamos avanzar espiritualmente, es purificar la vida del creyente de manera que cada creyente pueda reflejar a Cristo. Job lo entendió así, ahí en Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Ese es el propósito de las pruebas. Y Dios prueba al justo. Hay un principio dominante en todo esto de las pruebas, es que Dios prueba a aquellos que son suyos. Por ejemplo, el Salmo 11, versículo 5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Fíjate, Dios detesta, Dios aborrece al malo, y al justo podríamos decir que lo ama, ¿no? El texto dice los prueba, porque esa es la muestra de amor de Dios hacia los creyentes, ¿no? Las pruebas. Así que las pruebas que Dios trae a la vida de sus hijos son una muestra de su gracia, que no nos deja estar cómodos en nuestros pecados, en las grietas de nuestro carácter, sino que van a profundizar nuestra vida espiritual. Estos hermanos a los que le escribe Santiago estaban pensando mal de Dios. Se estaban victimizando por las circunstancias, se estaban quejando, estaban apartando sus oídos a la palabra de Dios. No mostraban bondad ante las necesidades de otros, buscaban posiciones de forma egoísta, tenían toda clase de peleas y ustedes están leyendo el libro de Santiago y pueden ver cómo la lista sigue y sigue. ¿Y qué es lo que hace Santiago para dar solidez a la vida de la iglesia? Bueno, Santiago va a poner las cosas en su lugar, porque a Santiago sí le afecta que ellos estén en prueba, pero la verdad es que Jesucristo dijo que en el mundo tendremos aflicción, así que en definitiva las pruebas es algo que tenemos que esperar. Esto no hace que Santiago escriba esta carta. Lo que hace que Santiago escriba esta carta es la forma en que ellos están respondiendo a las pruebas, porque no están mostrando vida espiritual. Ellos están mostrando que el Evangelio es una teoría que solo te sirve cuando las cosas van bien, pero cuando la vida duele, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, simplemente es una gran teoría, porque necesito otros métodos, necesito acudir a otro tipo de mecanismos que me solucionen los problemas, ¿no? Entonces Santiago les va a traer una serie de imperativos, y ahí vos te pones a pensar, de los 105 versículos que tiene la carta, hay más o menos 40 mandatos, 40, 45 mandatos. Un mandato cada un versículo. Eso es asombroso porque, por ejemplo, Primera de Juan tiene la misma dimensión en extensión que Santiago, 105 versículos exactamente, y tenés 7 imperativos. O sea, Santiago es prescriptivo, él es incisivo en decirle al creyente cómo tiene que vivir su fe. Y siempre va a apuntar a su salvación. Claro, esto tiene la intención de que el Hijo de Dios se arrepienta y viva su fe de manera genuina. Pero también tiene la doble intención, porque la persona que realmente no ha confiado en Cristo para salvación, sino que solo tiene un discurso, se aprendió las palabras, aprendió la respuesta, podríamos decir el monólogo del plan de salvación, este mero profesante
no va a encontrar ningún alivio en las órdenes que da Santiago. Él va a mostrar una actitud resistente. No encuentras ningún beneficio para su alma en escuchar estas palabras, mucho menos en obedecerlas. Cuando nosotros nos exponemos ante las enseñanzas y las exhortaciones de una carta como esta, esa puede ser la actitud de nuestro corazón también. Mira, esto no significa que porque somos creyentes, sí, esto es la verdad de Dios, amén, vamos a obedecer. No, obviamente que nos va a costar, pero al final la verdad va a vencer nuestra propia voluntad. Al final nuestra salvación nos va a llevar a obedecer estas exhortaciones, pero el mero profesante se va a resistir y va a ver todos los mandatos de Dios como algo gravoso, como algo que atenta contra su propia felicidad. Así que todo lo que tengo para decir con respecto a la bondad de Dios derivado de este texto no tiene como objetivo convencerte, hermano. No te quiero convencer en esta mañana, porque si te tendrías que convencer, realmente te tendrías que predicar el Evangelio. Pero sí tengo la intención de exponer que tu corazón sea expuesto por medio de la palabra, pero también la intención del Espíritu Santo es fortalecerte si sos un hijo de Dios. Que vos puedas tomar estos elementos que va a dar Santiago y que los recuerdes y que esto sea la convicción que te lleve a decir, como Horacio Spafford, si paz cual un río, si esta es la paz que voy a tener, un río que echa todo a perder, si esta va a ser la porción de mi vida, con Dios está todo bien. Está bien, con mi alma está bien. Así que esto es lo que va a hacer Santiago. Santiago, a diferencia de lo que se conoce como la terapia hoy, él no va a decir a las personas que todo se va a solucionar, que todo va a salir bien, positivo al 100%. No, nada de eso, ¿no? Santiago lo que hace es mostrarle la salvación preciosa que ellos han recibido y cómo tienen que vivir esa salvación. Porque esa es la esperanza real del pueblo de Dios. No es que todo esté bien acá en la tierra, sino que podamos recibir una recompensa eterna en la gloria, aún atravesando pruebas, ¿no? Así que, ¿cómo llegamos hasta este versículo? El versículo 16 va a conectar el pensamiento que Santiago había tratado en los versículos del 13 al 15, donde los destinatarios estaban señalando a Dios como el culpable del mal. O sea, ellos decían pecar porque Dios los inducía a pecar al ponerlos en esta situación. Y mirá, no me queda otra más que negar a Dios, pecar. Esto hacía que Dios sea el objeto del mal, la causa del mal. Así que podríamos decir que en una teodicea de Dios, en una justificación de Dios, Santiago va a mostrar que la causa de corrupción que hay en el mundo y que afecta a todo en el universo no es Dios, sino que es el hombre. Y específicamente los deseos incontrolables, malos, insaciables del corazón humano, que lo corrompen todo a su paso. Los deseos son lo que echan todo a perder, los deseos pecaminosos. Y este es un principio que también se ve en Pedro, ¿no? ¿Te acordás esas preciosas y grandísimas promesas que recibimos? Vamos a ser participantes plenamente de la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro, pero una vez que hayamos huido de la corrupción que hay en un mundo a causa de los deseos. Son los deseos pecaminosos, no es Dios el origen del mal. Así que ellos no tenían que pensar mal en cuanto a Dios. Y ahora nos va a decir por qué tienen que pensar bien. Porque por más que todo nos parezca muy difícil, por más que se nos pase por la mente en algún momento que estamos atravesando situaciones que no esperamos y nos preguntemos, ¿acaso no se le puede ocurrir algo mejor a Dios para que yo pueda avanzar que estar desgastándome entre medio de todas estas situaciones? Y a veces pedimos eso, ¿no? A veces tenemos esa victimización en nuestro corazón. Y decimos, bueno, pero quiero un poco de alivio, un poco de respiro. Todo una tras otra, ¿no? ¿Por qué todo me tiene que costar tanto a mí? ¿Sabes? Cuando llegamos a ese punto, nuestro corazón es como si nos susurrara, Dios no es bueno. Dios no es bueno. Porque esto yo lo cambiaría. Esto yo lo haría de otra forma. Entonces, tenemos que reconocer con toda honestidad
que lo que surge de nuestro propio corazón es una distorsión en cuanto a la bondad de Dios. Cuando tenemos esa clase de actitud, es como si pensáramos que si nosotros estuviéramos a cargo, todo sería mejor, ¿no? Así que somos mejores que Dios en ese punto, porque haríamos las cosas mejor que Él. Pero necesitamos entender que toda las situaciones que llegan a nuestra vida, Dios muestra su bondad. Y necesitamos afirmarnos en su bondad para enfrentar cada una de esas situaciones. Claro, este es un tema bastante amplio en la Escritura y antes de dar lectura al pasaje, quiero que estemos en la misma sintonía de lo que la bondad de Dios significa y a qué me refiero con esto, ¿no? Un teólogo dice que la bondad de Dios se puede descubrir en todas las relaciones con sus criaturas. Se demuestra más eficazmente en sus atributos morales como pureza, integridad y todo el complejo de características que identifican con su amor, ¿no? Otro teólogo también dijo que la bondad de Dios es la suma perfecta y la fuente y el estándar de todo lo que es virtuoso, beneficioso y hermoso. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de la bondad? Bueno, primero dice que solamente Dios es bueno. Nadie es bueno excepto Dios. No hay nadie bueno. Otro principio en las Escrituras, hay muchos textos que nos muestran esto, es que todas las criaturas están llamadas a alabar la bondad de Dios. ¿Sabías eso? O sea, todos estamos convocados a alabar a Dios porque Él es bueno. Eso es tremendo, ¿no? Se insta a las personas también a confiar en el Señor y a descubrir que Él es bueno. Salmo 34:8, por ejemplo. Dios es bueno. Los destinatarios de esta carta debían ver a Dios de esa manera en medio de las pruebas. Dios es bueno. Y nosotros también debemos reconocer su bondad en medio de las pruebas y confiar en que Él es bueno. Déjame resumirte la idea central de estos versículos en una oración corta. Este pasaje nos muestra nuestra propia necesidad de aferrarnos a la gran bondad de nuestro Dios. Santiago nos va a revelar que Dios es el origen de la bondad y tanto su trato para con nosotros como la esencia de su persona y sus propósitos redentores dejan ver su bondad. Todo esto va a consolar nuestro corazón cuando estemos en pruebas, o aún si hoy estamos en pruebas. Y esto va a traer convicciones a nuestra propia alma también. Así que teniendo todo eso en mente, leamos estos versículos. Santiago 1, versículo 16, dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjate cómo lo va a introducir. Dice hermanos. Se dirige a los creyentes, ¿no? Esto es una orden para la iglesia. Sería en vano aconsejar a una persona inconversa con estas palabras. No lo entendería. Pero ahí la forma, la función que tiene esta palabra hermanos, llama la atención. Está invocando la mente y el corazón de los hermanos. Santiago quiere captarle la atención. Es como decir, miren, préstenme atención, hermanos. Y les va a decir amados. Este adjetivo está calificando a estos hermanos. Ellos son amados por Dios, pero la idea acá es que Santiago los ama. Él deja ver eso por este determinante míos, ¿no? Amados hermanos míos. Es como que Santiago se apropia de estos hermanos. Son míos, son mis hermanos. Santiago se identifica con los lectores, se pone al mismo nivel. No es solamente uno con ellos, sino es de ellos. Él está en medio de esta gente, ¿no? Él los acompaña y él presenta una verdad bastante sustanciosa, pero lo va a hacer con buenas formas, lo va a hacer de manera amable. Él no quiere que su mala forma o una manera hostil empañe y estorbe la verdad que les quiere transmitir. Entonces,
Él tiene esta combinación pastoral, ¿no? Donde se puede ver este acompañamiento regulado por estos dos elementos, el amor y la corrección, la practicidad y la amabilidad. Amados hermanos míos, y después les da una orden. Fíjate cómo los acerca y él dice, no erréis. Esta palabra es muy importante, ¿no? Porque en realidad es tan importante que en el texto original está primero. Esto es un énfasis posicional. Marca a lo que el texto quiere tratar en sí. Él no quiere que sean engañados. Esta palabra errar significa estar errante, divagar, extraviarse, descarriarse. Por el modo del verbo sabemos que es una orden y el aspecto nos dice que esto es algo continuo. No quiero que nunca hagan esto. Vigilen esto en su corazón. No sean engañados en cuanto a esto. Una traducción que capta mejor aún la idea, la voz del verbo, podría ser así. Hermanos, no seáis engañados. No seáis engañados. Y él lo mira como un progreso a esto. No como un hecho simple, sino como algo continuo, ¿no? Porque ese es el engaño del corazón. Cuando erramos, acá no es la idea de, me equivoqué, mirá vos, apreté el botón equivocado. No. Esto es un desvío. Son decisiones y conceptos engañosos que de forma sutil se fueron introduciendo en mi mente y me llevaron a pensar, aún por debajo de lo que yo soy capaz de ver, que Dios no es bueno. Me llegaron a pensar mal de Dios. Hermanos, esto es lo que pasa en nuestro corazón cada vez que pecamos. Distorsionamos el carácter de Dios. Estamos pensando mal de Dios. Pero cuando nos amargamos en medio de las pruebas, específicamente no estamos pensando adecuadamente en cuanto a la bondad de Dios. Eso es lo que distorsionamos cuando nos amargamos en las pruebas. Parece que el pecado no nos deja ver cuán bueno es Dios. Y claro, uno lo puede justificar, ¿no? Cuando personas que amamos están sufriendo. Eso nos trae dolor, nos trae sufrimiento. Pero ¿podemos ver la bondad de Dios ahí? Cuando la salud sentimos que la empezamos a perder, ¿somos capaces de ver la bondad de Dios ahí? ¿Ves? Nuestro corazón incrédulo necesita esta verdad que Santiago nos va a decir. Así que el título del mensaje en esta mañana es Confía en la bondad de Dios. Confía en la bondad de Dios. Si hay algo que tenemos que llevarnos de acá es confiar en su bondad. Y lo que vamos a hacer es ver 3 razones por las que tenemos que confiar en la bondad de Dios. En primer lugar, en el versículo 17, su trato paternal. Esta es la primera razón, su trato paternal. Dios es nuestro Padre, mira cómo lo dice. Toda buena dádiva, o sea, regalo, podríamos decir cada regalo. Acá hay un leve énfasis en cuanto al acto de dar, pero después dice todo don perfecto, poniendo un poco más de brillo en la dádiva misma. O sea, por un lado la acción de dar, la donación y por otro lado el regalo mismo. Entonces, el origen de todo bien desciende de lo alto. Esto alude a Dios, o sea, desciende de Dios. ¿Y se especifica de quién? Del Padre, del Padre. Cuando Santiago quiere resaltar la bondad de Dios, lo primero que va a hacer es traernos la imagen de un Padre. Dice que todo lo bueno que hemos recibido es debido a que nuestro Padre nos lo ha conferido. Tenés que pensar en la mente judía, porque esta es la carta probablemente más judía del Nuevo Testamento. Para ellos, un padre era visto como alguien que traía buenas cosas, un sustentador, aquel que da buenas dádivas a la familia, que ama a los suyos y quiere darle lo mejor. Lo podés ver reflejado también ahí en Mateo capítulo 7, en el versículo 11, cuando dice: pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, nos dará cosas buenas a los que le pidan? Así que Él es nuestro Padre. Podemos confiar en su gran bondad y podemos esperar el bien de Él, porque no es cualquier relación la que gozamos con Él. Él es nuestro Padre, nuestro Padre. Un padre pecador intenta dar lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, no?
Y esta es una realidad que sustenta nuestra certeza en cuanto a la bondad del Señor. ¿Te acordás? 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Este es el gran amor de Dios, ¿no? ¿En qué? En llamarnos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que seamos llamados hijos de Dios. Y Él va a decir, amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Esta verdad a la que muchas veces estamos acostumbrados, sabemos el texto de memoria, pero a veces no dejamos que eso afecte nuestra vida. Juan no se para de asombrar. Él lo ve todo el tiempo de manera asombrosa. Pensá, para tomar magnitud de esto, ¿te acordás de Abraham? ¿Cómo era conocido? Como el amigo de Dios, ¿no? Dicen las Escrituras. Abraham era el amigo de Dios. ¿Te acordás que Dios un día llegó acompañado de 2 ángeles a visitar a Abraham, a su amigo? Y comieron juntos ahí, conversaron, hablaron sobre los propósitos de Dios, hablaron sobre las promesas de Dios. Y después se fueron. Y Dios hace esa pregunta, ¿no? ¿Le voy a encubrir esto a Abraham? ¿Cómo le voy a guardar un secreto a él? Él es mi amigo. Él es la persona que va a llevar adelante este propósito. Él es un hombre que con fidelidad va a transmitir a las próximas generaciones el temor a mí. Entonces Dios le cuenta lo que está por hacer. Y sabemos lo que les dice, ¿no? Y de repente Abraham habla con Dios. Y un pedido reverente. Él intercede por la ciudad de Sodoma y Dios le escucha. Dios inclina su oído a Abraham. Y ves toda la escena y vos decís ahí, este es el Dios eterno, el infinito, el soberano. Está hablando con una persona en esta manera, con esta familiaridad, con esta confianza. Él es el amigo de Dios. Ese amigo de Dios. ¿Qué relación es esta? Uno piensa, ¿no? Un hombre débil contra un Dios soberano, teniendo esta clase de relación. Y esto nos asombra, pero cuando pensás en lo que Juan dice, él parece ir mucho más lejos que esto, ¿no? Porque una cosa es ser amigo de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es estar en la familia de Dios. Una cosa es ser amigo del rey, otra cosa es ser el hijo del rey, ¿no? Ser hijo te hace beneficiario de todo lo que es del rey. Te da un acceso a él que ni siquiera un amigo tiene, porque un amigo aún tiene que solicitar, pedir una audiencia para estar con el rey. Pero un hijo, simplemente él busca al padre, porque hay una relación ahí. ¿Te das cuenta que el trato de Dios para con nosotros no es distante, ajeno, superficial, descuidado, sino que Él es nuestro Padre? Él es de donde viene cada cosa buena que recibimos. Y por esta razón podemos confiar en su gran bondad. Él es nuestro Padre bueno. ¿Qué consuelo trae esto al alma? Saber que Dios no está distante de nuestro sufrimiento porque Él es nuestro papá. Ahí en Gálatas capítulo 4 se describe a estos esclavos, ¿no? Cómo fueron adoptados. De esclavos pasaron a ser hijos adoptados. Pero esta adopción, si prestás atención a ese texto, no tiene que ver con una adopción humana, porque ahora esta adopción transfiere el propio ADN de Dios. O sea, nada que ver con cómo adopta un ser humano, ¿no? Nosotros podemos adoptar, pero siempre el ADN va a ser diferente. Cuando Dios adopta es el mismo ADN. Llevamos su vida. Esa es la adopción de Dios. ¿De qué manera esta realidad consuela nuestro corazón y nos da confianza en nuestra relación reverente con Dios? Quizá tenemos una imagen distorsionada de lo que es un padre, ¿no? De alguna manera esto no te permite ver su bondad, pero déjame decirte que la bondad de nuestro Padre Celestial no está limitada por ningún tipo de experiencia que hayamos tenido. El Padre Eterno es bueno y Él es el origen de cada cosa buena que ha llegado a nuestra vida. Así que Él es nuestro Padre. Esa es la primera razón para confiar en su gran bondad. Pero también tenemos una segunda razón y son sus perfecciones. Podemos confiar en la gran bondad de Dios debido a quién es Él. Por implicación en este texto podemos ver varias implicaciones. Vamos a reparar en 3 perfecciones que pueden llegar a contestar estas 3 preguntas. ¿Puede Dios tratarme con bondad? ¿Quiere Él tratarme con bondad? ¿Cuánto tiempo Él me va a tratar con bondad? Bueno, primero la primera pregunta es si Él puede.
La respuesta es todopoderoso. Dios es todopoderoso. ¿Tiene la capacidad requerida? Sí, la tiene. Él es todopoderoso. Fíjate, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Acá se adjunta algo más al Padre. Dice que es de las luces, el Padre de las luces. Esto es otra forma judía de aducir al Creador, el Padre de las luces, o sea, el que creó las luces. Y cada vez que se contempla al Dios Creador en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, siempre se hace un énfasis en su poder, en su poder. Por ejemplo, ahí en Jeremías, yo te lo leo, no hace falta que los busques, después sí vamos a ir junto a otro pasaje. Jeremías capítulo 32, versículo 17 dice, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y que castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso. Él es el Todopoderoso. ¿Qué es esto de la omnipotencia de Dios? Bueno, es la capacidad de hacer cualquier cosa consistente con su naturaleza. Así que Dios tiene la capacidad para hacer lo que Él quiera. Si Él quiere dar una buena dádiva, Él no está limitado por ningún tipo de recurso. Él puede traer a nuestra vida lo que Él quiera traer. ¿Te acordás ahí? Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, ¿conforme a qué? A sus riquezas en gloria. O sea, imagínate la capacidad para proveer. Debemos confiar en que Él es poderoso. Él puede sacar al creyente afligido de cualquier situación en la que esté atravesando. Cuando uno piensa en Dios de esta manera, esto sí trae convicción, esto sí trae fortaleza a nuestro corazón, ¿no? Porque vos decís, Dios puede cambiar toda esta situación. Dios puede traer salud a un enfermo. Dios puede traer soluciones a problemas que son difíciles. Dios es poderoso para hacer eso, ¿o no? Y siempre oramos pensando que Dios puede hacerlo. Nos gozamos cuando Dios hace cosas de ese tipo, pero a su vez no nos sorprende demasiado porque sabemos que Dios lo puede hacer. No es algo que está lejos de Él. Él lo puede hacer. Pero también Él puede mantenernos en el sufrimiento, mantenernos en el dolor. Y Él es poderoso para darnos fortaleza en medio de las pruebas. Y eso es algo que mucho no nos gusta, ¿no? Prefiero que las cosas se solucionen a que Dios me dé las fuerzas para atravesar el dolor. Pero Él es poderoso para hacer eso también, ¿no? En estos días hablaba con un hombre de la iglesia que está atravesando situaciones difíciles, ¿no? Su madre estaba internada, no daban mucha expectativa de que su vida se prolongue. Fue a descansar después de una noche de estar cuidándola y su esposa la internaron esa misma tarde. Así que salió de un hospital y fue y entró en otro hospital. Y fue lindo poder estar juntos y reafirmar esta verdad, ¿no? Dios puede sanar a todos los enfermos, sí, pero imagínate perder a tu mamá y perder a tu esposa. Ahí entraría en la desesperación uno, ¿no? Dios puede traer consuelo. Él tiene el poder para traer consuelo y consolar a ese hombre, hacerlo atravesar el duelo de manera bíblica, espiritual. No digo que eso es gracioso, se va a reír de la situación, pero sí Dios puede calmar el dolor. Hermanos, confiemos en Dios porque Él puede, Él puede. A veces decimos, no, si esto me pasa, yo voy a entrar en una desesperación y no voy a poder. Bueno, sí, claro, nosotros no vamos a poder, pero Dios puede dar dirección aún en medio de la situación más difícil que podamos imaginar. Basta con ver la Escritura y ya nos alcanza, ¿no? Pero el testimonio de hermanos que han atravesado situaciones difíciles también nos demuestran que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Así que tenemos que confiar en Dios porque Él es poderoso, pero también, ¿cómo sabemos que puede utilizar toda esta capacidad para nuestro propio bien? Porque esto es lo que estaban pensando los destinatarios, ¿no? Ellos estaban pensando mal de Dios, pero hay algo más que tenemos que pensar en esto, que Él es el Padre de las luces. Porque de todas las cosas que se podía decir que Dios creaba,
Él utiliza las luces. Y el Espíritu Santo guía cada palabra, ¿no? La luz tiene que ver con la esencia de lo que Dios es. Y cuando la Biblia describe a Dios como luz, lo que quiere resaltar es su santidad. O sea, esta santidad de Dios es su grandeza inherente y absoluta que lo hace perfectamente inconfundible por encima de todo lo que hay fuera del mismo. Y la separa absolutamente del pecado de manera moral. Juan también dijo, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. Acá la luz está en contraste con las tinieblas, la santidad en contraste con el pecado. ¿Por qué sabemos que Dios va a utilizar toda su capacidad para el bien de sus hijos? Porque Él es santo. Y además dice toda buena dádiva, ¿no? Es algo bueno lo que Él va a hacer. Él es santo. Dios no es un Dios traicionero que nos va a tratar de manera hostil. Él es santo. Cada cosa que llega a nuestra vida va a ser para nuestro bien. No dudemos ni un segundo de Dios. Él no está jugando con tu vida. No está jugando con tu vida. Él es santo. Tenemos que reafirmar la santidad de Dios en nuestros corazones cuando estamos atravesando situaciones que no esperamos. Lo que hace la prueba es purificarnos, hacernos crecer. Él es santo y su pueblo también tiene que ser santo en medio de las situaciones difíciles, ¿no? Es tremendo porque cuando Santiago trata con estos hermanos, uno está tan influenciado por la terapia, por las palabras de este mundo, el consuelo vano, que vos decís, estos hombres y mujeres están sufriendo. Hay personas que perdieron a seres queridos. Y Santiago le escribe esta carta dándole órdenes. O sea, esto es lo que tienen que hacer, tienen que mostrar su verdadera vida espiritual. La santidad no está al margen por la situación que yo estoy enfrentando. Y eso es tremendo, ¿no? Entonces Él es poderoso, Él es santo, pero también el texto por implicación nos habla de que Él es inmutable. ¿Qué es lo que me asegura que Dios se va a mantener constante en esto? Bueno, su carácter también, sus perfecciones. Dice en el cual, esta cláusula relativa nos da información acerca del Padre y las luces. Dice que no hay mudanza ni sombra de variación. Acá es una figura astronómica. No es tan claro si se refiere a una eclipse lunar o solar, pero no es tan importante eso, porque lo cierto es que muestra que la creación, toda la creación, tiene cierta alteración, ya sea la luna o el sol. Todo tiene cambio. Sin embargo, ese no es el caso de Dios. Él no tiene ninguna variante. Esta representación nos habla de su inmutabilidad. Él está despojado de todo cambio, de todo cambio. No solamente en su ser, sino también en todas sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. Él no va a cambiar. Esto no lo podemos entender nosotros, porque esta es una virtud que exalta a Dios por sobre todos los sucesos. Él está libre de todo aumento, de disminución. Dios no puede mejorar, es imposible eso en Dios, porque significa que el estado anterior no era tan bueno como el presente. Dios no puede empeorar. Cualquier mejora o retraso en Dios no sería Dios, no existiría Dios. Él es inmutable, Él sabe lo que hace, Él no cambia. La eternidad, la inmutabilidad de Dios ha consolado los corazones del pueblo de Dios durante siglos, ¿no? Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda la creación tiene alteraciones, pero Dios no. Dios no va a cambiar. Hay muchos textos que se utilizaron a lo largo de la historia. Por ejemplo, el autor a los Hebreos utiliza el Salmo 102 para hablar de su inmutabilidad. Y él va a decir, desde el principio tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Va a decir, tú eres el mismo, tus años no acabarán. Dios es inmutable, inmutable. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Él no cambia. Claro, en ese contexto Dios le advierte a su pueblo que su bondad de no destrucción está basada en su inmutabilidad. Él no cambia. Nosotros sí cambiamos en medio de situaciones difíciles, ¿no? Lo que pensábamos ya no era tan así.
¿Cómo nos avergüenza eso cuando lo reconocemos? Cuando, mirá, esto es lo que yo dije, pero actué diferente. No, y Dios te muestra que Él no va a cambiar. Él no va a cambiar porque vos cambies. Él nos entiende, Él sabe tratar con sus criaturas. Y Él no va a cambiar el plan, el propósito para nuestras vidas, ¿no? Dios nos puede dar lo que es bueno porque Él tiene el poder para hacerlo. Él quiere hacerlo porque es santo. Y Él es permanente en esto. Él es inmutable. Él no va a cambiar. Qué realidad tremenda las perfecciones de Dios. ¿Cómo no tener certeza de la bondad de Dios, no? Y algunas implicaciones que podemos ver acá. La bondad de Dios no está basada en nuestra persona incapaz, mala, cambiante, pecaminosa. No. Sino en su persona grandiosa, pura, inalterable. Tenemos que conocer su persona, hermanos. Él es poderoso, Él es santo, Él es inmutable. Esto debemos traer a nuestra mente cuando nos encontramos en medio de pruebas. Él es eterno. Entonces, vimos la primera razón para confiar en la bondad de Dios. Él es nuestro Padre. La segunda razón, sus perfecciones. Y la tercera razón, que es la tesis de la carta de Santiago, es su salvación, ¿no? Si en algún momento pasa por tu mente un pensamiento equivocado y naufragás en cuanto a la bondad de Dios, este versículo te tiene que traer a buen puerto. Fíjate, después de afirmar la certeza de su gran bondad con estas dos realidades contundentes, ahora lo que hace Santiago es, ¿quieren ver un ejemplo de qué tan bueno es Dios? Un ejemplo de su gran bondad es la salvación. Es lo más grande que Dios ha hecho por nosotros. Dice el versículo 18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nuestra salvación es la evidencia más grande que tenemos de la bondad de Dios. En otras palabras, el autor está diciendo, no te engañes en cuanto a lo que pensás de Dios. Él es bueno y la prueba colosal, gloriosa de su bondad, es la historia misma de la redención. La gran historia de la redención que abarca toda la revelación bíblica. Pensá en el propósito de las Escrituras, ¿no? Y su tema unificador por excelencia. Es mostrar cómo Dios salva soberanamente por gracia para su gloria. Esto nos grita de que Dios es bueno. Lo que Dios se ha propuesto hacer con toda la creación es el indicio mayúsculo de su bondad. La redención se puede amparar o descansa cómodamente en la gran bondad de Dios. Y ahora sí, acompáñame a Tito, capítulo 3. Versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Te leo de vuelta esas palabras. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su gran amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero volviendo a nuestro pasaje, nuestro texto nos dice que Dios nos salvó, pero no solo eso, sino que se van a explicar algunas cosas relacionadas a la salvación. Fíjate ahí de vuelta en Santiago, ten en mente algunas palabritas importantes ahí. Fíjate el versículo 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad y después para que seamos. Acá nos habla de la causa de su salvación, de su voluntad, nos habla del medio de su salvación por la palabra de verdad y nos habla del propósito de la salvación, para que seamos. Eso lo podés subrayar, es bastante gráfico como lo dice Santiago.
Pero pensemos en la primera expresión, Él de su voluntad. Aunque el pronombre Él no está en el texto original, está implícito en el verbo. Ahí lo que tenés es un participio que nos explica la manera en cómo Dios nos hizo nacer. Podríamos traducirlo así: habiendo sido su voluntad. Claro, Dios actúa en forma deliberada y libre en conformidad a su propósito, su voluntad. La palabra ahí voluntad es la misma que se utiliza en Efesios 1:11, que dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Esto es algo que Él deseó, su voluntad. El sentido original parece ser preferir, volición, tiene que ver con desear, con proponerse. Pero mirá el contraste. Si vos seguís el argumento, si leíste el capítulo, vas a ver algo acá. Mientras que los deseos o la voluntad del corazón humano son la causa de la corrupción que hay en el universo, los deseos o la voluntad de Dios son la causa de toda la redención que va a haber en el universo. ¡Qué tremendo! Este deseo tiene una meta fija y está basada en la razón y el propósito. Esta palabra está relacionada siempre con la salvación en Dios, cuando se habla de la voluntad de Dios. Se utilizó en un texto que mencionaba el hermano en Pedro capítulo 3, versículo 9, que es la voluntad de Dios, es traer salvación. ¿Te acordás? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo, es la misma palabra ahí. Su voluntad no es que nadie perezca. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, habla del nuevo nacimiento. Y va a hablar de los hijos de Dios, de aquellos que le recibieron. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios, de Dios. Acá tenemos un énfasis completo en la voluntad de Dios para salvar, como una muestra de su bondad. Él dice que Él nos hizo nacer. Pensá en esto. Acá no hay iniciativa humana. Cuando nosotros estábamos muertos, de acuerdo a lo que describe Efesios capítulo 2, los primeros versículos, muertos en nuestros delitos y pecados, hay un contraste ahí, el versículo 5, ¿no? Pero Dios, que es rico, Él nos amó, Él nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos. O sea, la salvación, nuestra salvación, es una prueba pura y exclusivamente de la bondad de Dios. Y el énfasis es que no hicimos nada para ser salvos. No es que Dios nos salvó porque, vio ahí que Gabriel, fíjate que él tiene como una, no digo que sea santo, pero tiene como una pequeña inclinación a Dios. Entonces, él tiene esa fe, lo voy a salvar. Nada de eso. Dios, de forma deliberada y libre, nos salvó porque Él quiso, y la razón es su bondad. Él muestra su bondad de esta manera. ¡Qué tremendo! Y nuevamente este pasaje nos muestra varios contrastes, ¿no? Te dije, el deseo del corazón humano produce pecado, que a su vez lleva a la muerte. El deseo de Dios produce hijos, nos hizo nacer. Esto es vida, esto es vida. Nuestro Dios nos concede la salvación por su voluntad. ¿Qué motivó la voluntad de Dios para salvarnos? Nada en nosotros. No teníamos nada, nada para ofrecer. Nuestra respuesta podría ser Efesios capítulo 2, muertos. Romanos capítulo 1 al 3, nuestra condición. Muertos, nada, miserables, perdidos. Sin embargo, Dios nos dio vida. ¿Por qué? Por su bondad. Por su bondad. Alguien me dijo hace un tiempo atrás que estaba pasando por una prueba de salud bastante grande. Lo peor que me puede pasar nunca me va a pasar. Dios me amó y me salvó, así que no voy a ir al infierno. Yo decía, es buenísimo porque eso trajo consuelo a su corazón, ¿no? O sea, estaba pasando por pruebas difíciles y estaba confiando solamente y afirmándose en su salvación. Lo peor que me puede pasar no me va a pasar, que es ir al infierno. Y lo mejor que me podría pasar ya es una realidad, voy a estar en el cielo.
Y vos escuchás esas palabras y si las decimos sin contexto parecen no decirnos nada, ¿no? Pero en situaciones difíciles tienen mucho valor. No solamente nos habla de qué es la causa de la salvación, sino que nos va a mostrar cuál es el medio de la salvación. Esto es muy importante. O el medio del nuevo nacimiento, como lo dice el autor bíblico. Dice, por la palabra de verdad. No hay tiempo, pero nosotros tenemos ahí una frase preposicional, se llama, por la palabra de verdad. Sin embargo, el autor bíblico no lo usa de esa manera, no lo escribe de esa manera. La forma gramatical en cómo está dado esto le da mucho más importancia que nuestra traducción. Él pone el medio del nuevo nacimiento con un énfasis muy grande. Porque claro, ¿no? La palabra predicada es el medio que Dios va a utilizar para salvar. Acá no hay excepciones. Si queremos que personas sean salvas, necesitamos predicar la palabra. Eso es lo que las personas necesitan para nacer de nuevo. Claro que las buenas obras, ayudar a los necesitados, repartir comida, toda la ayuda social, no es algo malo. De hecho, hay que hacerlo cuando tenemos oportunidad, ¿no? Pero eso no es lo que va a salvar a las personas. Lo único por lo que las personas serán salvadas es por medio de la predicación de la palabra de Dios. Ni siquiera podríamos decir que la caridad, la ayuda social, es algo que puede ayudarnos a preparar el corazón de alguien que va a escuchar el Evangelio. Ni siquiera eso tenemos que poner. Porque si la palabra predicada necesitaría algún tipo de ayuda, por más mínima que sea, entonces la palabra predicada es insuficiente, porque necesita una ayuda. Entonces, como cristianos, andamos en buenas obras y queremos hacer buenas obras, pero no confundimos y no tenemos malas motivaciones. No es porque la palabra no sea eficaz. Es la palabra predicada lo que va a salvar a las personas. ¿Te acordás ahí Romanos capítulo 10? Donde Pablo tiene este motivo de oración. Él está afectado en compasión por sus hermanos. Y esta es su vida de oración, ¿no? Salvación. Señor, salva a estos hermanos de sangre. Específicamente sus compatriotas, ¿no? Y él se sumerge en este clamor compasivo por ellos. Y en un momento hasta expresa esas palabras, no, si yo tendría que ser anatema, separado de Cristo, para que ellos se salven. Pero claro, Pablo sabe que esto no es posible, ¿no? Porque el capítulo 10, el versículo 14, él va a decir, ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El texto original nos dice, sin un predicador. O sea, es la predicación, es una persona predicando el Evangelio para que personas, para que pecadores puedan invocar y creer a Dios. No dice cómo irán sin que alguien les sirva una taza de café caliente o sin que les dé algo de ropa. Se diluye tanto el Evangelio, hermanos. Si nuestra caridad es el Evangelio, como lo definen algunos, entonces ¿para qué murió Cristo? No tiene sentido, ¿no? Así que no se trata de obras de caridad, sino que se trata de la predicación. Es esta palabra predicada lo que va a traer salvación. Y claro, en el contexto nos damos cuenta que no es simplemente la escritura, sino la predicación, porque después va a decir, reciban la palabra, el pasaje siguiente, ¿no? Así que cualquiera puede hacer donaciones, pero no cualquiera puede presentar la palabra de Dios. Eso es algo que como iglesia tenemos que hacer. Dios tiene que llevar adelante un milagro por su voluntad, usando como medio la palabra. No existe otro medio. Si nosotros tenemos otra experiencia en la cual contamos nuestro testimonio, aparte de la palabra de Dios, tenemos que arrepentirnos y traer todas nuestras experiencias y subordinarlas a la palabra de Dios. Es lo que hizo Pedro, ¿no? Nos dio ese ejemplo de decir, o sea, nosotros estuvimos en el monte de la transfiguración. O sea, Pedro vio la gloria de la segunda venida. Sin embargo, él confía ¿en qué? En la palabra profética más segura. Esto es donde vamos a apoyar nuestra vida, ¿no? Las experiencias de los falsos maestros no tienen ningún valor. Experiencias no sirven para nada. Lo único que va a traer salvación es la palabra de Dios. Hay algunas cosas que se dicen en el mundo evangélico, frases como predica el evangelio en todo momento y si es necesario usa las palabras.
Y a veces parece muy inspirador, pero eso es antibíblico. Porque ¿de qué forma las personas se van a salvar? Solamente con la predicación de la palabra. El testimonio, las buenas obras, una vida piadosa, ¿qué son a la doctrina? El adorno. El adorno. Pero es el adorno. Es como decir, bueno, me compré un terreno y me hice una casa. Y después, ¿qué haces? La adornás, ¿no? Pero yo te digo, me compré un terreno y no sabes los adornos que compré, las molduras que tengo. Y te muestro, ¿y dónde está la casa? No, está el terreno pelado, pero mirá qué lindo adorno. Es una locura, ¿no? Entonces el ejemplo es el mismo. Es la palabra lo que va a salvar. Y no es casualidad que esto esté dentro del contexto de las pruebas, ¿no? Porque no son nuestras experiencias, no es lo que me pasó a mí que va a salvar a otros, no es lo que me pasó a mí lo que va a hacer más efectiva la predicación, es la palabra de Dios. La revelación de la voluntad de Dios y su autoridad no vienen por experiencias, vienen por la palabra. Esta es la revelación. Así que lo tenés ahí claro en el texto, ¿no? Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, de verdad. ¿Y cuál es el propósito de la salvación? Para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, acá hay posibles interpretaciones o posibles significados que se han dado. Primicias es para darle lo mejor de nuestras vidas a Dios, pero el término primicias, de acuerdo a este contexto, tenemos que entender bien a qué hace referencia. Cuando hablamos de primicias, el sentido original podría ser, tiene que ver con estos frutos dedicados a Dios, de una gran cosecha futura, que es prometida por Dios. A lo largo del Nuevo Testamento se transfiere a varias referencias, ¿no? Por ejemplo, se habla de Cristo como primicias en el grado de su importancia en relación a todo lo que existe en el universo, pero también se refiere a Cristo en el sentido del anticipo de la gran resurrección que un día va a tomar lugar, ¿no? Él es como la muestra, como el anticipo de cómo el creyente va a resucitar. 1 Corintios capítulo 15 enseña eso. Cuando pensamos que habla de la resurrección de Cristo, estamos pensando bien, pero la resurrección de Cristo está puesta ahí para que nosotros tengamos esperanza en nuestra resurrección. Es la base de nuestra resurrección. Pero el sentido preciso, como lo está usando Santiago, creo que tiene que ver, como Pablo también lo usa en Corintios, en el capítulo 16, versículo 15, cuando dice que la familia de Estéfanas es de las primicias de Acaya, o sea, de los primeros convertidos, de los primeros frutos de salvación. Entonces, Santiago tiene un uso similar acá. Dios muestra su gran bondad, dándole a los creyentes el nuevo nacimiento, de modo que ellos son las primicias, las primeras muestras de una humanidad que se ofrece a Dios en salvación. Ese es el mejor sentido. Si tenemos el argumento de Santiago, esto no tiene que ver con una entrega del hombre, porque no está hablando de lo que consagramos a Dios, sino de la bondad de Dios hacia nosotros. Entonces nuestra salvación también tiene que ver con una muestra de algo más grande que Dios va a hacer. Él afirma su bondad. Así que Él trae esta convicción a este grupo de personas. Ellos van a ser salvos, pero no serán los únicos. Esta es la bondad del Señor. Esto tiene que darnos una perspectiva eterna de los propósitos de Dios. Porque pensar en nuestra salvación tiene que ver con un plan más grande que nosotros. Nosotros somos una muestra de una salvación más grande que Dios va a hacer en todo el universo. Así que cuando estamos ahí pensando en nuestros problemas, pensando en nuestras limitaciones, en nuestras circunstancias, Santiago viene y nos dice hay un propósito mayor que tus problemas, que tus circunstancias, que tu propio dolor. Y es la redención que Dios va a traer a todo un mundo. Y aún esas pruebas, cómo el Señor las va a utilizar para llevar esos propósitos adelante. Así que esto nos da esperanza. Hay un texto que me alienta un montón en Apocalipsis capítulo 7. Acompáñame en tu Biblia ahí, para que veas una muestra de lo que serían primicias, ¿no?
un puñado de gente que Dios salva. Ahí el capítulo 7, versículo 9, acompáñame en tu Biblia, dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud. Fíjate lo que está viendo Juan, ¿no? Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Acompáñame al versículo 13. Tenemos el cuadro de esta gran multitud que estaba cantando con palmas en las manos y diciendo que la salvación le pertenece a Dios. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Tremendo. Una gran multitud. Y si tenemos en cuenta este tiempo de la gran tribulación, si afirmamos este periodo de 7 años, esta gran multitud son los redimidos solamente de ahí. ¿Te imaginas toda la salvación que Dios va a traer en todo el universo? Cuando estén millares de millares cantando y alabando al Señor, te das cuenta que Dios, el Dios soberano, al final termina triunfando. Él va a traer salvación. Y creo que todo esto en parte nos hace ver la grandeza del Dios que tenemos, ¿no? Y nos hace tener una perspectiva eterna de la vida y de los problemas aún. La salvación es el acto más grande de bondad de nuestro Dios que ha hecho para con nosotros. Todo lo demás es infinitamente inferior. No hay un milagro más grande que hayamos podido experimentar. No hay algo más asombroso que este. Él nos salvó. Él nos salvó. Así que cuando estemos en medio de las pruebas, tenemos que traer a nuestro corazón estas palabras: el Señor me salvó, como una muestra de su gran bondad. Las demás son cosas. El Señor me salvó. Hay un propósito mayor aún en medio del sufrimiento. Y pensemos en algunas preguntas. ¿No podés ver la bondad de Dios por las situaciones que te han sucedido en los últimos meses? Lee este pasaje, medita en este texto. ¿Estás disfrutando de una relación con tu Padre Celestial? ¿De qué manera lo haces? No esperes que llegue el momento de la prueba. Disfruta ahora. Cuando llegue el momento de la prueba, esa relación se va a profundizar. Pero no va a suceder nada que no hayamos cultivado, ¿no? ¿De qué manera sus perfecciones traen consuelo a nuestra vida? Tu salvación es la mayor expresión de la bondad de Dios para vos, para mí. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Cómo estamos valorando nuestra salvación? ¿Somos conscientes de semejante gracia? No te digo que lo comprendas, porque es imposible, ¿no? Es imposible comprender cómo Dios salva a estos pecadores. Pero al menos ahoguémonos en ese pensamiento, ¿no? ¿Pensás que el Dios de la Biblia está limitado en la actualidad? ¿Somos conscientes de su poder, de su santidad, de su inmutabilidad? ¿Con cuánta frecuencia pensamos en esto? Hermano querido, yo no sé tu situación hoy, pero no te olvides de su gran bondad. Confía en su gran bondad. Quizá no estás atravesando situaciones difíciles, pero esto es para vos y para mí también, porque la prueba va a llegar y tenemos que recordarnos que Dios es bueno y su bondad se sostiene en su propio carácter, lo demuestra en su salvación. Tenemos que decirle a nuestro propio corazón, a nuestra propia alma: Dios es bueno, y tenemos que confiar en su bondad. ¿Te acordás cómo el salmista le va a decir a su propio corazón acerca de Dios? En el Salmo 16
Dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Confía en la bondad de Dios. Confía en la bondad de Dios. Él es tu papá. Él es perfecto y Él te ha salvado. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo la aplique a cada uno de nuestros corazones de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre, ayúdanos a aferrarnos a tu gran bondad, Señor. Es tu gracia, Señor, la que nos tiene en pie, Señor, y queremos depender constantemente de tu gracia, de tu misericordia para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor, y por todo lo que podemos aprender en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.